Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernández García José Armando y con mi compañero Ávila Díaz Luis Ángel les hablaremos sobre el comando AlterT para la materia de compiladores. Bueno, antes que nada, el comando AlterT podemos realizar varias operaciones, entre ellas agregar columnas nuevas, modificar el tipo de dato, renombrar columnas, eliminar columnas, agregar restricciones, eliminar restricciones, agregar o eliminar índices y cambiar el nombre de la tabla. En este caso solo les hablaremos de cómo podemos agregar columnas con este comando. ¿Qué es AlterTable? AlterTable es una instrucción SQL que permite modificar la estructura de una tabla ya existente. En este caso nos va a permitir agregar nuevas columnas manteniendo todos los datos existentes intactos. Sintaxis básica. Aquí lo primero que tenemos que hacer es iniciar con el comando AlterT seguido del nombre de la tabla que deseamos modificar. Aquí el nombre de la tabla tiene que ser exactamente igual. Luego tenemos que especificar la operación con addColumn. Al usar esta operación nos va a servir para poder agregar nuevas columnas a la tabla. Y por último tenemos que indicar el nombre de la nueva columna y el tipo de dato correspondiente. Aquí tengo que especificar que cada una columna solo puede tener un tipo de dato. No puede haber una columna con dos tipos de datos. Pero ¿para qué nos sirven los tipos de datos? Bueno, estos nos sirven para saber qué vamos a almacenar en esa columna, ya que podemos almacenar números, nombres, fechas. En este caso les hablaré de los tipos de datos más comunes. Int. Este nos permite agregar números enteros para valores sin punto decimal. Este es ideal para guardar edades o cantidades o IDs. El siguiente tipo de dato es el varchar, en este caso con longitud máxima. Este nos permite agregar texto y es perfecto para guardar nombres o descripciones. El siguiente tipo de dato es el date. Este puede almacenar fechas en formato estándar. El formato estándar es iniciando por el año, mes y terminando por el día. Es útil para registros de tiempo y eventos. Y por último, el tipo de dato float. Este nos permite agregar números con punto decimal. Es perfecto para guardar precios o mediciones. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de algunos ejemplos de sintaxis incorrecta. En el primero podemos ver que dice alter empleados, que es el nombre de la tabla, la operación addColumn, que nos permite agregar la columna, y el nombre de esa columna será edad y nos permitirá guardar datos de tipo entero. Aquí el error es que el comando AlterTable no está completo, ya que podrán ver solo dice alter. En el segundo ejemplo vemos que dice AlterTable, el nombre de la tabla que es empleados, at edad int punto y coma. Aquí podemos ver que el comando AlterTable está completo, el nombre de la tabla es empleados, pero la operación no está completa, ya que nos falta column para que esta operación sea válida. En el último ejemplo podemos ver que dice AlterTable empleados addColumn edad punto y coma. Aquí podemos ver que el comando AlterTable está bien, el nombre de la tabla es empleados, la operación está bien y el nombre de la nueva columna es edad, pero nos faltó declarar el tipo de dato que va a aceptar. En este caso, como es edad, debería de ser int. Aquí en el siguiente ejemplo les voy a mostrar cómo deben de tener la sintaxis correcta. La instrucción nos dice AlterTable, que es el comando, en este caso de la tabla empleados.
vamos a realizar la operación de agregar una nueva columna add column que tendrá el nombre edad y aceptará datos de tipo entero. Siempre tenemos, después de declarar el tipo de dato, tenemos que cerrar con punto y coma, ya que de lo contrario no nos va a realizar la ejecución. Como resultado, tendremos que se añade una nueva columna llamada edad de tipo entero a la tabla empleados. Todos los registros existentes tendrán un valor null en esta nueva columna hasta que se les asigne un valor. Aquí es importante aclarar que una vez creada esa columna, será llenada con el valor null. En este caso no tendrá ningún valor, ya que esto solo nos sirve para crear nuevas columnas en una tabla. La siguiente consulta dice alterTable empleados add column nombre varchar entre paréntesis 50 punto y coma. Aquí podemos ver que nuestra sintaxis es correcta, ya que lo que le estamos pidiendo es que haga una nueva columna con el nombre y que pueda almacenar hasta 50 caracteres. Este tamaño es suficiente para la mayoría de nombres completos. Y también los valores existentes en esta nueva columna se inician con null, permitiendo completarlos posteriormente. Y bueno, también es importante que deben de verificar bien el tipo de dato que quieren usar, ya que en algunos casos, por declarar mal el tipo de dato, no lo pueden, los va a dejar ejecutar, pero en este caso podrán ver que tenemos que completar la tabla con el nombre de los empleados. Pero si declaramos mal el tipo de dato, no nos los va a dejar hacer. En este caso tiene que ser varchar y pusimos como límite 50 caracteres. Y bueno, ¿por qué usar el comando alterT? Pues bueno, algunas de las ventajas es, como ya dijimos, es que nos permite modificar la tabla sin tener que crear una nueva. También lo más importante es que no corremos con el peligro de borrar los datos existentes de esa tabla, ya que con el alterT, en este caso, y la operación add column, solo podemos agregar nuevas, así que los datos existentes no corren ningún peligro. Y bueno, algunas desventajas, por así decirlo, es que puede volver la tabla más grande al momento de agregar más columnas. Y bueno, esto sería un problema porque ocupa más espacio en una base de datos. También puede generar un poco de desorden si no se planea bien, ya que podemos agregar varias columnas y nos puede afectar un poquito en la organización. Y bueno, ya para finalizar, algunas de las características principales que deben recordar es que la tabla ya debe de existir previamente, ya que con este comando no podemos crear una tabla desde cero, ya que para eso existen otros varios comandos. También debemos recordar que la nueva columna se incorpora sin borrar registros anteriores, y que cada columna nueva necesita solo un tipo de dato definido. Y bueno, este comando puede usarse varias veces si se requieren más campos. Y bueno, ¿por qué se usa mucho? Ya que en bases de datos es común que al inicio no se contemplen todos los datos necesarios. Por eso después se agregan columnas conforme cambian las necesidades. Un ejemplo podría ser que en la vida real es que en una tabla de clientes inicialmente pueden guardar el nombre, teléfono, pero después surge la necesidad de registrar algún correo electrónico o alguna fecha de ingreso. Y bueno, eso sería todo de mi parte.
Ejemplos descargar empleados. La instrucción es alter table empleados column add column fecha-ingreso date punto y coma. Aquí lo que estamos haciendo es modificar la estructura de la tabla para registrar la fecha en la que cada empleado ingresó a la empresa. El tipo de dato que usamos es date, que permite almacenar fechas en un formato estándar dentro de la base de datos. El segundo ejemplo es muy similar, pero ahora trabajamos con la tabla de productos. La instrucción es alter table productos add column precio float punto y coma. En este caso agregamos una columna llamada precio, utilizando el tipo de data float que sirve para almacenar números decimales. Este es útil cuando se manejan valores monetarios o mediciones que requieren precisión decimal. Estos ejemplos muestran que AlterTable es muy flexible ya que nos permite agregar distintos tipos de datos dependiendo de la información que necesitamos guardar. Bueno, les voy a hablar un poco del analizador de sintaxis para AlterTable. Un analizador de sintaxis verifica que la instrucción SQL esté escrita correctamente antes de ejecutarse. En este proyecto se diseñó un analizador que valida la sintaxis del comando AlterTable para agregar columnas a una tabla. Su objetivo es detectar errores en la estructura del comando y evitar ejecuciones incorrectas en la base de datos. En nuestro caso, el analizador se encarga de validar la sintaxis del comando AlterTable cuando se utiliza para agregar columnas. Esto permite detectar errores en la estructura de la instrucción SQL y evitar que se ejecute algo incorrecto dentro de la base de datos. Los analizadores son muy importantes en los sistemas informáticos porque permiten revisar las instrucciones estén correctamente escritas antes de ejecutarse. Este tipo de validación también se utiliza en compiladores de lenguajes de programación, donde se analiza si el código cumple con las reglas del lenguaje. En el caso de SQL, el analizador ayuda a evitar errores que podrían afectar la estructura de una base de datos. Si la instrucción se ejecutara sin validación y estuviera mal escrita, podría provocar errores o incluso problemas en el sistema. SQL tiene reglas de sintaxis muy escritas. Los analizadores funcionan siguiendo una estructura definida del lenguaje. Bueno, y aquí tenemos las reglas de sintaxis del analizador. El analizador valida que la instrucción tenga la siguiente estructura: alter table, nombre-tabla, add column, nombre-columna, tipo, punto y coma. Los elementos que tiene son alter table, palabras que son las palabras claves del comando. Nombre tabla es la tabla que se desea modificar. Add column indica que se agregará una columna. Nombre columna, ese indica el nombre de la nueva columna. Tipo, que es el tipo de dato de la columna, y punto y coma, que es el final de la instrucción. La estructura, no, cada parte tiene un significado específico. Alter table es un comando utilizado para modificar la estructura de una tabla existente en una base de datos. A diferencia de otros comandos como create table, que crea tablas nuevas, alter table permite modificar tablas que ya tienen los datos. Bueno, funcionamiento del analizador. El analizador funciona revisando la instrucción paso por paso. Primero verifica que la instrucción comience con las palabras clave alter table. Después comprueba que exista un nombre de tabla, ya que necesitamos saber qué tabla se va a modificar. Luego busca la instrucción add column, que indica que se agregará una columna. Después revisa que el tipo de datos sea uno de los permitidos por el analizador. Finalmente confirma que la instrucción termine en punto y coma. Si cualquiera de estas reglas no se cumple, el analizador detecta un error de sintaxis. El analizador funciona leyendo la instrucción como una secuencia de palabras o tokens. Cada palabra se utiliza para verificar si corresponde a una palabra clave del lenguaje SQL o a un identificador válido.
¿Qué es un token? Un token es la unidad mínima de información que el analizador reconoce. Por ejemplo, en la instrucción alter table empleados add column edad int punto y coma, cada palabra representa un token que el analizador debe reconocer. Algunos ejemplos de tokens pueden ser alter table empleados add column edad int y punto y coma. Esto conecta muy bien con materias como la que estamos viendo, que es compiladores. Tipos de datos permitidos. Para que datos permitidos. Int para números enteros, varchar para texto con un tamaño definido, date para almacenar fechas y float para números con decimales. Si el usuario intenta utilizar un tipo de dato diferente, el analizador lo detectará como un error de sintaxis. Les voy a dar unos ejemplos. El tipo int se utiliza para almacenar números enteros, por ejemplo, edades, cantidades o identificadores. Ejemplo, edad, otro puede ser el número de empleados y otro la cantidad de productos. Varchar, este se utiliza para almacenar texto. El número entre paréntesis indica el máximo de caracteres permitidos. Un ejemplo es varchar y entre paréntesis 50. Esto significa que se pueden guardar hasta 50 caracteres. Date. Date permite almacenar fechas en formato estándar como año, mes, día. En ejemplos puede ser la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso de un empleado o la fecha de una compra. Y float se utiliza para almacenar números decimales, como pueden ser en precios, en medidas o en cantidades con decimales. Bueno, y aquí les dejamos unos ejemplos con errores de sintaxis. En el primero podemos ver que está alter empleados at column edad int punto y coma, pero en este le falta la palabra table. En el ejemplo 2 tenemos alter table empleados at edad int, que en este le falta la palabra column. Y en el ejemplo 3 tenemos alter table empleados at column edad punto y coma, que en este le falta el tipo de dato. En todos esos casos, el analizador detecta que la estructura no cumple con la regla definida y genera un error de sintaxis. Los errores de sintaxis ocurren cuando una instrucción no sigue las reglas del lenguaje SQL. Cuando el analizador detecta uno de estos errores, la instrucción no se ejecuta y el sistema muestra un mensaje indicando cuál es el problema. Esto ayuda a los programadores o administradores de bases de datos a corregir rápidamente las instrucciones antes de ejecutarlas. Conclusión del analizador. En conclusión, el analizador de sintaxis permite validar que el comando alter table esté correctamente estructurado antes de ejecutarse. Esto ayuda a detectar errores de las instrucciones SQL y evita que se realicen modificaciones incorrectas en la base de datos. Gracias a esta validación se puede asegurar que los cambios de la estructura de las tablas se realicen en forma correcta y segura. El uso de los analizadores es fundamental en los sistemas de las bases de datos porque permite asegurar que las instrucciones se ejecuten correctamente. Gracias a este proceso de validación se puede mantener la integridad y la organización de la información dentro de la base de datos. Además, facilita la detención de errores antes de que afecten el funcionamiento del sistema.
Bueno, como conclusiones clave generales, le puedo decir que primero este tema ofrece seguridad porque permite modificar la estructura de una tabla sin eliminar ni afectar los datos que ya existen. Segundo, brinda flexibilidad porque ya podemos agregar nuevas columnas con distintos tipos de datos según las necesidades del sistema o de la base de datos. Y tercero, mantiene la preservación de los datos. Cuando se agrega una nueva columna, los registros que ya existían no se borran ni cambian, simplemente la nueva columna aparece con los valores null hasta que se les asignen datos. En resumen, AlterTable es una herramienta fundamental en SQL para adaptar las tablas cuando los requerimientos de un sistema cambian. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Gracias por su atención.